Esta noche deseo mirar a este pasaje que hemos leído hace algunos momentos. El domingo empecé mirando en el libro de los Romanos y estábamos mirando a capítulo 1 y Pablo está hablando del Evangelio, está enseñándonos en esta epístola el Evangelio. Y empieza el Evangelio. Evangelio quiere decir buenas noticias. Pero antes de darnos las buenas noticias, Él nos dio las malas noticias. Desde versículo 11 de capítulo 1 hasta versículo 20 de capítulo 3. Y Él dijo en versículo 19, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable antes de Dios. Él ha demostrado que nosotros somos pecadores, que son perdidos, que estamos responsables a Dios. Y antes de Él no tenemos nada que podemos decir. Pero mire a versículo 21. Aquí tenemos la palabra pero. Qué palabra importante, ¿no? Pero. Somos perdidos, pero. Somos pecadores, pero. No podemos decir nada a Dios en nuestra defensa, pero. ¿Qué dice? Aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada. Tengo la traducción, la Biblia de las Américas, es un poco diferente en partes, pero el sentido de estos versículos no está diferente. Pero dice, la justicia de Dios ha estado manifestado. La pregunta importante que tenemos aquí, después de demostrar que nosotros somos pecadores, es la pregunta que de Job, capítulo 9, versículo 2. ¿Cómo puede un hermano, un hombre, ser justo con Dios? ¿Cómo es que nosotros podemos ser justos antes de Dios? Pablo dice que hay una justicia de Dios que ha sido manifestado. Una justicia de Dios, versículo 22, por medio de la fe en Jesucristo. Mira, para todos los que creen. Esta es una justicia para nosotros. Es la justicia de Dios, es la justicia de Dios que viene de Dios y nos da a nosotros. Pablo dice en Filipenses 3. Filipenses 3. En versículo 9, que él desea ser hallado en Cristo,
no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Hay una justicia que procede de Dios. En hecho, hay dos tipos de justicia. Hay la justicia de los hombres y hay la justicia de Dios. La justicia de los hombres es la justicia que tenemos por nuestras propias obras. Y Pablo dice en capítulo 10 de Romanos que los judíos desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. ¿Qué es su propia justicia? Eso es la justicia de los hombres. Eso es la justicia de las obras. Y la Biblia dice, Pablo ha dicho en versículo 20, que por medio de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él por las obras, porque por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Por nuestras propias obras nunca estaremos justificados antes del Dios, pero hay una justicia que procede de Dios, que nos da a nosotros cuando estemos en Jesucristo. Es una justicia que no es nuestra propia justicia, es la justicia de Dios, es la justicia de Jesucristo que Él nos da a nosotros. En 2 Corintios 5:21 dice que al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros. Cristo no conoció pecado, pero Dios le hizo pecado por nosotros. Él puso nuestro pecado en Cristo. Y luego dice, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Tenemos una justicia que viene de Dios. Es la justicia de Dios, pero no es nuestra propia justicia. Y Pablo está hablando de esta justicia en estos versículos. En 23, versículo 23, él repita lo que ha dicho en capítulo 1, 18 hasta 3:20. Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Todos nosotros hemos pecado y no hay excepción. Nosotros somos perdidos. Pero dice en versículo 24, siendo justificados. ¿Quiénes son los que están justificados? Ha dicho en versículo 23 que somos todos pecadores. Está hablando de pecadores que son justificados aquí en versículo 24. ¿Qué quiere decir justificados? ¿Qué quiere decir esta palabra
justificar. Esta es una palabra a que necesitamos dar atención al sentido de la palabra. Tenemos que entender esta palabra porque hay mucha confusión en la definición, el sentido de la palabra justificar. Somos justificados en Jesucristo. ¿Qué quiere decir esta palabra? Para determinar la definición, el sentido, debemos ir a la Biblia misma y podemos discernir claramente de algunos versículos, especialmente en el Antiguo Testamento. ¿Qué quiere decir esta palabra? ¿Son ustedes justificados? ¿Qué quiere decir? ¿Qué ha hecho Dios para ustedes? Mira a un versículo en Deuteronomio capítulo 25. Lo que es interesante en este capítulo no es hablando de nuestros pecados ante de Dios, es hablando de una situación en un corto, es hablando de un juicio con dos personas en su corto. En su corte. Dice, si hay pleito entre dos hombres y van a las cortes, y este es un corte, hay un juicio allá, y van a la corte, y los jueces deciden el caso. ¿Qué los jueces hacen? Dice que absuelven al justo. La palabra aquí en esta traducción, absuelven, es la palabra exacta que tenemos en el Nuevo Testamento, que es justifica. Los jueces justifican al justo y condenan al culpable. ¿Qué es un juez hace cuando justifica un hombre que es justo? ¿Es que lo hace justo? ¿Lo hace justo? No. Ya está justo. Ya está justo. El juez no puede hacerlo justo. El juez solo puede hacer una decisión jurídica que esta persona en la ley, en los ojos de la ley, esta persona es justo. Es solo lo que un juez puede hacer. No lo hace justo, declara legalmente que es justo. Un otro versículo, en Proverbios 17. Proverbios 17. Y versículo 15. El que justifica al impío y el que condena al justo,
ambos son igualmente abominación al Señor. ¿Es posible que un juez puede justificar un hombre que es impío? ¿Puede hacerlo? Sí, puede hacerlo. ¿Qué hace un juez cuando justifica a un hombre que es impío? ¿Es que lo hace justo? No, es impío, es culpable. No puede hacerlo justo. Él declara contra la ley, contra la moralidad, contra lo que es correcto. Él declara en los ojos de la ley que esta persona es justo. Ustedes no tienen jueces en la República Dominicana que hacen cosas así, ¿no? Nosotros en Chicago, sí. Y Isaías habla igual en capítulo 5. En capítulo 5, versículo 23. Dice, está hablando acerca de los que justifiquen al impío por soborno y quiten al justo su derecho. Pero vea, algunos jueces que reciben un soborno, ustedes no tienen jueces como este pero reciben el soborno y dicen que este hombre que es culpable, él es inocente, él es justo. Vaya. Podemos ver, ¿no? ¿Qué quiere decir justificar? Quiere decir declarar que un hombre es justo. Eso es lo que quiere decir. Ahora, un versículo más en el Antiguo Testamento, en Éxodo, capítulo 23. Éxodo 23. Versículo 7. Dios dije, aléjate de acusación falsa y no mates al inocente ni al justo, porque yo no absolveré al culpable. Dios está hablando. Y la palabra absolver aquí es la misma palabra justificar. Dios dice que yo no justificaré al culpable. Yo no lo haré eso. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios justo. Es un Dios santo. No puede pecar, no puede hacer lo que es malo, no puede hacer lo que es injusto. Y dice, yo no justificaré al culpable. Ahora, algunos de ustedes tienen amigos católicos y hay mucha confusión y
posiblemente ustedes podrán entender mejor sus amigos católicos si realicen que cuando ellos hablan de justificación por obras, hablan por justificación. Ellos tienen una definición diferente de lo que tenemos en la Biblia. Ellos definen la palabra justificar como hacer justo. No declarar justo, pero hacer justo. Ustedes piensen cuidadosamente. Ustedes han sido hechos justos. ¿Han sido hechos justos? Un otro modo de hacer la pregunta es este. ¿Ustedes pecan? ¿Pecan? Si ustedes siguen pecando, no son justos en su propia persona. ¿Tienen ustedes una natura pecaminosa? Sí. No somos justos todavía. ¿Es que Dios nos hace justos? La Biblia dice sí. Dios nos hace justos. Pero es la doctrina de santificación, no justificación. Dios no nos ha justificado, ya nos ha justificado en el pasado. En el presente está obrando en nosotros, haciéndonos. Es un proceso. Santificación es un proceso. Justificación no es un proceso, es una declaración. Está en este proceso, está haciéndonos justos. Y el fin del proceso, ¿qué es el fin? Pablo nos dice en capítulo 8, versículo 29, que Dios nos ha predestinado a ser conforme a la imagen de Jesucristo. Y cuando somos en la imagen de Cristo en ese día, en el futuro, no en el presente, cuando estemos en el presente, la presencia de Jesucristo, seremos justos en nuestra propia persona. Y por eso, santificación involucra obras, ¿no? Sí. Y eso es porque los católicos hablan de justificación por obras, porque están hablando de la cosa santificación. Y es muy importante. Si justificar quiere decir hacer justos, nunca podremos tener confianza en la seguridad de nuestra salvación. ¿Por qué?
porque todavía no hemos llegado. Yo no sabemos si algo pasará antes de luego. Y perdimos la salvación porque no somos justificados. Justificar es algo en el pasado. Los católicos no pueden decir, yo soy justificado por fe. Mira a Romanos 5, versículo 1. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Dice que justificados por fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos paz en el presente ahora. ¿Por qué? Porque en el pasado hemos sido justificados por fe en Jesucristo. ¿Qué ha hecho Dios para nosotros? Él nos ha declarado de ser justos. ¿Qué tipo de justicia? No nuestra propia justicia, pero la justicia de Jesucristo. Y cuando Dios mira a nosotros, no ve a nosotros con nuestra propia justicia, ve la justicia de su Hijo, Jesucristo. Pero ahora, hay un problema. Hay un problema teológico de que Pablo va a hablar en este pasaje. ¿Cómo puede Dios justificarnos? ¿Qué es la base en que Él nos justifica? ¿Para qué Él nos justifica? Somos justificados por fe. No debemos simplemente decir somos justificados por fe. Eso es lo que Martín Lutero dijo en la Reforma. Él habló de justificación por fe. Es correcto. Pero los musulmanes tienen fe, ¿no? ¿Es su fe una fe que salva? Los budistas tienen fe. ¿Es que su fe es una fe que salva? ¿Qué dice? Es justificación por fe en Jesucristo. ¿Qué es lo que nos salva? No es nuestra fe que nos salva, es Jesucristo que nos salva. Es el objeto de nuestra fe que es importante, la fe solo es el modo de recibir la obra que Cristo ha hecho por nosotros. Pero ¿qué es lo que hemos visto en el Antiguo Testamento? ¿Quién es que Dios justifica? ¿Él justifica nosotros? No. ¿Él ha justificado a ustedes? No. ¿Quién son ustedes? Pecadores, ¿no? ¿Cómo es que Dios puede justificar a los pecadores? Hemos visto en el Antiguo Testamento que para un juez de justificar una persona que es culpable, él es una abominación ante de Dios. ¿Cómo puede Dios justificarnos? Él es justo. Él no puede hacer lo que
lo que es malo. Y Pablo dice, él entiende este problema. Y dice que estamos justificados, y dice tres cosas en versículo 24, gratuitamente. Gratuitamente quiere decir sin causa en nosotros, sin pago que podemos pagar. Es gratuitamente. También es por su gracia. Por su gracia. No merecimos su salvación. Y es por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Este es la base para nuestra justificación. A quien Dios exhibió públicamente como propiciación. ¡Qué gran palabra, propiciación! ¿Cuántos aquí pueden definir propiciación? Propiciación quiere decir de quitar la ira de alguien. En los Estados Unidos tenemos un día festinal que se llama Valentine's Day. Valentine's Day es una fiesta para los amantes. Y si en Valentine's Day yo daría a mi esposa un ramillete de flores, si le daría un ramillete de flores, sería una ofrenda de amor, ¿no? Pero si solo hablo en la teoría, si ella fuera enojada, estará enojada a mí, y yo le daría una ramillete de flores, sería una ofrenda de propiciación. Propiciación es de remover la ira por medio de una dona. Y Pablo dice que la obra de Cristo es la propiciación que remueve la ira de Dios contra nuestros pecados. Pero después mira lo que tenemos aquí. Hay tres frases que nos da el propósito de la obra de Cristo. ¿Qué dice? Que es una propiciación, y dice para que dos veces es un poco diferente en la traducción mía, pero dice que es una propiciación como demostración de justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Es para una demostración de su justicia que Cristo murió en la cruz. Versículo 26.
para demostrar, este es segundo propósito, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que el tercer propósito, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que tiene fe en Jesucristo, para manifestar, para demostrar, a fin de que. ¿Por qué es que Cristo murió en la cruz? Casi todos de nosotros diría, Cristo murió en la cruz para mi salvación. Eso es correcto. Eso es correcto. Pablo dice en Timoteo, Dios mandó a su Hijo en el mundo para salvarnos de nuestros pecados. Pero por Pablo, mira, cuando hablamos así, ponemos nosotros mismos en el centro de la obra de Dios, de la obra de Cristo en su obra en la cruz. Para Pablo dice que hay algo más importante que nuestra justificación y nuestra salvación, es la justificación de Dios mismo. ¿Qué dice? Cristo murió para demostrar, para manifestar la justicia de Dios. ¿Por qué era esto importante? ¿Por qué era importante? Hace un número de años, había un grupo de ateos que tenían un folleto blasfemio contra los cristianos. En este folleto había unas fotos de algunos hombres del Antiguo Testamento, unos hombres conocidos importantes, Abraham, Moisés, David. Y ellos dijeron, Abraham, ¿qué tipo de persona era Abraham? Él puso su esposo en el harán de un rey pagano y dijo que ella era su hermana. Y la Biblia dice que Abraham era un amigo de Dios. ¿Qué clase de Dios, qué tipo de Dios llamaría un hombre como Abraham, su amigo? Y luego, Moisés era un asesinato. Pero este es el hombre que dijo en los 10 mandamientos, lo matarás. ¿Qué tipo de Dios usará un hombre como Moisés, un asesinato de decir, mandar, no matarás? Y David era asesinato, era adulterio. ¿Y qué dice la Biblia? Es un hombre conforme a mi corazón, dice Dios. ¿Qué tipo de Dios haría eso? ¿Saben algo? Hay un punto importante aquí para los ateos. ¿Qué tipo de Dios pasaría
alto de pecado. Pero Pablo dice que en el Antiguo Testamento parece que Dios estaba ignorando a los pecados. Pasara por alto de los pecados en el Antiguo Testamento. ¿Cómo pudo hacer eso Dios y continuar a ser justo? ¿Cómo podía hacerlo? La respuesta de Pablo, ¿qué es la respuesta? La cruz. La cruz. ¿Qué hizo Cristo en la cruz? Él demuestra que Dios no ignoraba a nuestros pecados, a los pecados de los santos en el Antiguo Testamento que Él perdonó. No ignoraba a sus pecados. Cristo pagó por sus pecados. Él era la redención por nuestros pecados. Él era nuestra propiciación. Él satisfizo todos los requisitos de Dios contra nuestros pecados. En un sentido, cuando Dios perdonó pecados en el Antiguo Testamento, los perdonó a crédito. Dios dijo en el Antiguo Testamento: ¿tú has pecado? Aquí. Yo voy a perdonarte en crédito. Pero, ¿qué ocurrió en el Antiguo Testamento? Año por año. La deuda del pecado llegó a ser más y más y más grande. Hasta que al fin Cristo vino y pagó el pago de nuestros pecados. Y por eso Pablo dice, es por medio de la obra de Cristo en la cruz, que Dios puede ser justo y justificar a los pecadores. Permítame preguntarle a ustedes, ¿puede usted decir: yo soy justificado por fe en Jesucristo? Yo tengo paz con Dios. Yo sé que mis pecados son perdonados. No tengo que esperar hasta que yo soy en la presencia de Dios de saber que yo soy justificado, porque es una declaración en el pasado basado en la justicia de Dios. Dios no ha ignorado mis pecados. Dios ha requerido el pago de los pecados, pero Cristo pagó los pagos para mí, y yo soy perdonado. Y si ustedes no han recibido a Cristo, puedes hacerlo ahora.
puedes recibirlo y inmediatamente serán justos en el ojo de Dios, porque de lo que Cristo ha hecho para usted. Oremos. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias por la obra de Cristo. Lo que Él ha hecho por nosotros es algo increíble. Su amor es increíble porque es tu amor para nosotros pecadores. Tenemos la justicia de Dios, tenemos una justicia que no es nuestra propia justicia, somos la justicia de Dios en Jesucristo. Y por eso te damos gracias. En el nombre de nuestro Señor. Amén.